segundo episodio especial por los 50 años de la obra Luz del Mundo Acarigua y Araure. Hoy conoceremos a pastores y a pastoras que fueron parte del inicio de esta gran obra. Escucharemos cómo respondieron al llamado de Dios y cómo sus vidas se convirtieron en testimonios y servicio. En realidad me siento en primer lugar complacido y agradecido a Dios por el que este equipo de multimedia de la Iglesia Luz del Mundo, este equipo que tiene que ver con el 50 aniversario de esta bendición que ha sido para Acarigua, Araure, para Venezuela y muchas partes del mundo, donde ha llegado la obra de Luz del Mundo. Bueno, mi hermano, para mí es una honra, ¿verdad? Estar estos 50 años de la obra, porque aunque no estuvimos en la fundación, ¿verdad?, de aquí de la obra, sin embargo hemos visto cómo ha crecido la obra aquí en Acarigua, Araure. Hemos visto esa bendición, hemos visto jefes de misiones, obreros, misiones nuevas, y bueno, para mí es una honra ser parte de la gran familia Luz del Mundo. Bueno, mi niñez fue en el campo. Crecí trabajando con mis padres y allí me levanté y allí crecí pues bajo la tutela de mis padres, y ellos fueron los que me educaron y hasta el día de hoy pues aquí estamos. Nací en Barinas y mi niñez fue un poco fuerte porque recuerdo que mi papá y mi mamá se unieron muy jovencitos. Entonces, mi papá siendo joven, él era parrandero, él le gustaba mucho tomar, echarse los traguitos. Entonces, eso nos convertía a nosotros en una tribulación. Mi papá, claro, a pesar de la parranda y a pesar de los vicios, siempre se preocupó por la casa. Eso sí puedo decir, que nunca nos faltaba nada, siempre fue un hombre trabajador y se preocupaba porque la casa pues tuviera las cosas, tuviera los alimentos, todo. No nos faltaba nada en ese respecto. Yo estaba niño, me gustaba mucho leer los evangelios, y siempre había un muchacho de una iglesia que los folleticos de evangelizar, él los vendía y yo se los compraba. Y eso despertó en mí la fe pues, en el Evangelio de Cristo, leer los evangelios. Si me acuerdo que yo le compraba los folleticos, los libritos, y yo los leía. Pues. La verdad es que muy poco recordamos porque mi papá se fue estando yo pequeño salimos de aquí a Acarigua, ¿verdad? Y nos fuimos a San Juan de los Morros, ¿verdad? Ahí, y no recuerdo mucho de Acarigua. Lo único que sé es que nacimos por Regio Guanare, por ahí, en Regio Guanare, ¿verdad? Y nuestra infancia lo pasamos en otro estado, en el estado Guárico. Yo nací en esta ciudad de Acarigua, en el barrio Campo Lindo. No nací en el hospital porque para ese entonces no estaba inaugurado el hospital de Acarigua. Y pues nací en la misma casa allí en Acarigua. Y me crié aquí en el barrio Andrés Bello desde muy pequeño. Solamente salí de la ciudad de Acarigua por 5 años cuando fui a estudiar a la universidad. Fui a estudiar en el área pedagógica y me gradué en la Universidad de los Andes. Yo nací en el estado Trujillo, de allí a los 5 años mi familia se mudó a San Felipe, estado Yaracuy, y allí pues con mi familia, bueno, gracias a Dios, bien. Mis padres, gracias al Señor, no tenían así vicios fuertes que nos pudieran perjudicar a nosotros. Papá trabajaba, él tenía un negocio, trabajaba también en el campo. Claro, cuando hacíamos lo indebido, ahí sí es verdad que nos corregía, y él tenía una forma de corregir bastante fuerte. Pero en cuanto a mi mamá, bueno, gracias a Dios, muy bien. Mis hermanos, somos 10, son 7 varones y somos 3 hembras. Y gracias al Señor, pues en cuanto a mi familia, bien. Sí. La tercera, yo soy la tercera de mis varones, de los varones. Yo crecí en el Evangelio, para la gloria del Señor, crecí en el Evangelio. Bueno, en la iglesia donde me estaba pasó un proceso,
Dios me llamó a la obra Luz del Mundo. Fue un llamado, no fue que fue un llamado. Me acuerdo que estaba en una campaña y Dios me habló. Y el hermano estaba ministrando y yo caí, dancé toda la noche hasta amanecer. Bueno, llegué y te digo, son experiencias que hasta dan, pues, fue algo muy lindo, pues. Eso es lo que recuerdo yo de mi niñez. Y que bueno, sí, a la edad de 12 años mi papá y mamá se sentaron conmigo y me hicieron confesar que tenía una edad, pero sí, crecí en el Evangelio para la gloria del Señor. ¿Quién me habló primero del Evangelio? Cuando tenía 9 años, porque no soy nativa de acá de Acarigua. Nací en un pueblo llamado Duaca, Estado Lara, y a la edad de 9 años me llegué aquí a Acarigua. O sea, mis padres me trajeron, mi madre, y bueno, desde ese entonces soy acarigüeña, pues. Mi padre conoció el Evangelio cuando yo era niña, y yo veía que él iba a una iglesia, aunque yo no tenía mucho conocimiento del Evangelio, pero mi padre siempre me sentaba, decía, hija, venga para leerle la Biblia, venga para enseñarle. Y uno de los versículos que mi padre me enseñó fue ahí donde dice la palabra del Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Bueno, fue algo pues emotivo, pues, muy nuevo para mí. Aunque yo había conocido ya más antes porque tenía un tío que era pastor. Y siempre nos invitaba al barrio Bolívar a oír los mensajes, pues, y los cánticos. Y a mí me gustaban mayormente eran los cánticos, los coritos y los himnos. Pero nunca le ponía atención a la palabra. Pero siempre estaba siempre estaba motivándonos a asistir a los cultos, a la escuela dominical, a los cultos especiales. Y bueno, ahí iba conociendo poco a poco la palabra de Dios, y conocí más el encuentro con el Señor cuando el hermano de la puerta llegó allá detrás del cara, que quedaba cerca de mi casa. Y entonces yo asistía, cuando venía del liceo, me iba para allá. Y entonces empecé a oír todas las noches la palabra de Dios, y ya casi el último día, pues, fue que yo hice decisión de fe, pues. Y entonces recibí al Señor en mi corazón. Recibir al Señor Jesucristo por mi único Jesucristo Salvador fue, eso fue una sanidad que hizo. Una sanidad que hizo el Señor en mi hijo mayor. Tenía 3 meses en ese entonces. Y bueno, me lo sanó. Y ahí fui. Me sentí muy contento cuando yo recibí ese milagro, porque ese niño lloró. El niño estaba llorando toda una noche, todo un día y toda una noche. Y cuando llegamos y hicieron la oración, la suegra me dijo que, ¿usted tiene fe de que el Señor le sana? Y yo digo, sí. Y entonces fueron. Y entonces, como a las 9 de la noche, el muchachito cesó de llorar. Yo dije, ese fue el Señor que lo sanó, dije yo. Y entonces, y ahí pues fue mi decisión, porque entonces ella, la suegra, me invitó, pues me llevó, y 3 días nada más duré, y a los 3 días me entregué al Señor. Nosotros vivíamos precisamente aquí al lado de la congregación, la iglesia Peña de Oreb, la teníamos al lado, y escuchábamos las predicaciones. En la iglesia ponían un parlante, el cual pues su sonido llegaba hasta la casa, pero no me llamaba la atención de muchacho asistir a la iglesia. Pero llegó un día en que una de mis hermanas, como la tercera de ellas, ella se llama Marina Gil, comenzó a asistir a los cultos o a las escuelas bíblicas que realizaban aquí en la iglesia. Y esa fue la manera en que la familia fue recibiendo el mensaje de la palabra. Yo estuve desde los 17 hasta los 22 años. Fue una vida de juventud, una vida de deleite, de parranda, siguiendo los ejemplos de mi padre como buen hijo, ¿verdad? Entonces, tuve esa vida, pues, ¿verdad? Hasta los 22 años. Yo recuerdo que andaba con un amigo mío y un hermano por crianza. Entonces, la noche que me entregué al Señor, había una campaña en el barrio Sucre,
y predicada por el pastor, el evangelista Pedro Andazora, y yo me vi retratado en ese mensaje, ¿verdad? Todo lo que decía parecía que me lo estaba diciendo directamente a mí, pues entonces me llamó mucho la atención aquel mensaje, de manera que a medida que iba escuchando la palabra de Dios, yo me iba acercando, iba como los pies rodando solitos, y cuando me di cuenta yo estaba al frente de la tarima. Dios tocó mi corazón esa noche y me entregué quebrantado, ¿verdad? Quebrantado de corazón, y me entregué al Señor, y ese fue mi encuentro, pues, o sea, un encuentro, una forma especial que Dios me llamó. Eso fue un momento muy bonito, pues es una cosa muy emotiva. Cuando yo por primera vez acepté a Cristo, recibí al Señor en mi corazón en esa campaña en el barrio El Algarrobo, en el pastor ya estaba Luis Armando Ochoa, sí, ya el hermano Francisco Reyes y el hermano Chicho Pérez estaban, pero oficialmente el pastor era Luis Armando Ochoa. Porque al principio, en la obra evangélica Luz del Mundo, cuando el hermano fundó la obra, no dejó pastor oficial, sino que dejó unos misioneros encargados como pastores, pero en sí no eran los pastores oficiales. El pastor oficial que llegó fue el hermano Luis Armando Ochoa, que vino del Tocuyo, pero los primeros pastores o encargados de la obra, los más encargados, eran el hermano Francisco Reyes y Chicho Pérez, eran los encargados de la obra. Y el hermano Luis Armando Ochoa llevó la campaña al barrio de Algarrobo. Ahí fue donde yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, en ese barrio, ahí en el Algarrobo. Tuve el encuentro con el Señor cuando el hermano Puerta llegó allá detrás del Cara, que quedaba cerca de mi casa. Y entonces yo asistía, cuando venía del liceo, me iba para allá. Y entonces empecé a oír todas las noches la palabra de Dios, y ya casi el último día, pues, fue que yo hice decisión de fe, pues. Y entonces recibí al Señor en mi corazón. Bueno, sí, verdad, después de eso, bueno, yo empecé a asistir a los cultos y empecé a enfocarme más en la palabra del Señor, y bueno, vino el Señor, bueno, a mi vida, pues, transformando mi vida, porque me da así pena pasar cuando me pasaban a decir algo, pero no estaba acostumbrada en ese momento, no estaba acostumbrada a pasar así a hablar, porque, como digo, no tenía la experiencia, ni tampoco estaba acostumbrada así a enfrentarme al público, pues. Y entonces, bueno, poco a poco fui adquiriendo esa posibilidad, y empecé ya a enfocarme más en la palabra, y a los 3 meses me mandaron a pastorear una congregación. Y entonces, bueno, ahí empezó mi experiencia más fuerte, porque ahí empecé a predicar la palabra de Dios, aún sin estar muy enfocada, pues, en la palabra. Y gracias a Dios, bueno, Dios me fue guiando a través del deseo que tenía de buscar a Dios. Entonces Dios me fue guiando a través de la palabra y de las experiencias que iba adquiriendo, pues enseñando a otros, yo todavía no sabía muy bien, pero Dios estaba allí conmigo. Fue a la edad de 25 años, 26 años tenía yo, cuando el Evangelio llegó a mi vida a través de esta obra Luz del Mundo, que predicaron una campaña en el barrio San Antonio. Y allí los primeros creyentes de mi casa fue mis hijos mayores, que fue Mindalia, que fue Luis. Ellos se entregaron allí, eran unos niños apenas de 8, 10 años. Ellos se entregaron en esa campaña y lo recibieron con mucho entusiasmo, que bueno, llegaban alegres todos los días. Mamá, nos entregamos al Señor, y esos muchachos tenían una alegría muy grande y se iban para la campaña. A las 6 de la tarde llegaban de la escuela, tiraban el cuaderno y se iban para la campaña. Empezó Dios a tratar conmigo. De hecho, un día llegaron a hacer un censo en mi casa, en esta misma semana. Llegaron una gente a hacer un censo y me preguntaron en ese censo, ¿qué religión, de qué religión es usted? ¿Católica o evangélica? Y yo, ni corta ni perezosa, le dije evangélica. Y yo dije, ¿por qué dije que evangélica? Bueno, porque no sé por qué dije eso. Luego no soporté más, y ese 6 de junio
había culto en la congregación. Y me recuerdo yo que estaba dando fin a una novela que yo no me perdía. Sin embargo, ese día no tuve que ver con eso. Yo le dije, voy a asomarme un ratico allá a la congregación y a ver qué están haciendo los muchachos míos. Y me senté en la acera al frente de la congregación, y cuando el pastor hizo el llamado, yo pasé sin saber por qué. Yo estaba vuelta en lágrimas al frente del pastor que me hizo el llamado. Y bueno, desde ese día conocí al Señor. Y algo muy curioso, tremendo, que lo voy a decir aquí, ¿verdad? Que ese mismo día, hoy en día, nos da miedo decirle a la gente, no haga esto, no use esto, qué sé yo, porque después se nos va a la gente, ¿verdad? Sin embargo, esa noche el pastor se fue para mi casa y se sentó conmigo y me dijo, porque cuando yo me entregué unos chores corticos. Y él me dijo, ¿sabe que estos chores no los va a usar más? Me dijo. Ni siquiera, no va a usar más pantalón. Se tiene que buscar una faldita y cuando mañana búsquese un trapito, una pañoletica para que se la ponga en la cabeza, porque aquí se usa el velo, me dijo el obrero. Pero para mí era tanto el gozo, la alegría, que a mí no me importó eso. Yo le dije, sí, no se preocupe, yo me quito todo eso. Al frente de mi casa hacían cultos y, como decía mi esposa, pues oíamos el evangelio por las rejillas de la casa y allí pues el Señor me hizo el llamado y fue una batalla porque de verdad que yo sentía el llamado, pero había algo que no me dejaba ir al frente donde estaba el pastor para entregarme. Sin embargo, se me acercó una hermana y me dijo, pastor, pase para acá, que el pastor le está llamando. Y bueno, pasé hasta allí. Y bueno, esa noche recibí al Señor y sentí un cambio en mi vida. En esa noche el Señor transformó mi vida, mi corazón, y hasta el día de hoy, pues aquí estoy sirviéndole al Señor. Como a los 19 años, ¿verdad? 19 años llegó al Señor, ¿verdad? La experiencia fue que el que me evangelizó a mí fue mi hermano, el menor, ¿verdad? Él fue el primero que me comenzó a hablar del evangelio. Y bueno, duré 3 meses, pensando que si lo hacía o no lo hacía, ¿verdad? Hasta que me recuerdo, por cierto, como un mes de este mes de octubre, se estaba celebrando el Día de la Biblia. Y yo recuerdo que en el Boulevard San Roque había una actividad con un hermano que venía de Puerto Rico, ¿verdad? Un puertorriqueño. Y yo recuerdo que ahí tuvo el encuentro, me invitaron para esa actividad. Dios me estaba haciendo el llamado hace 3 meses, ¿verdad? 3 meses atrás, pero ese día fue quien impactó mi vida. Yo recuerdo que ese hombre pegaba gritos y decía, arrepiéntete. Y yo cerré mis ojos y cuando me abrí los ojos, yo estoy en toda la tarima, ¿verdad? Y ahí tengo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Y bueno, ha sido maravilloso ese encuentro con Jesucristo. Bueno, los días después le comencé a servir al Señor, comencé a servirlo desde muchachita en la iglesia. Lo más lindo de todo esto es que a la edad de 13, 14, me utilizaban como que era una de las que ministraba, ponía la mano, me llamaban, venga a ministrar, venga a adorar. Ya yo a los 15 años pastoreaba una congregación, ¿verdad? Me bautizaron a los 14, a los 15 pastoreaba una congregación. Porque esas son experiencias bonitas, pues desde pequeña amé esto, pues amé servir al Señor, ser misionera. Es muy lindo servir al Señor. Bueno, recibí a Jesucristo, ¿verdad? Con ese hermano, ese ministerio que vino de Puerto Rico, pero vamos a decirlo claramente, quien me agarró fue Luz del Mundo. Luz del Mundo es el que me agarró porque mi hermano se congregaba en Luz del Mundo. Ahorita no está en Luz del Mundo, pero él fue el que se congregó en Luz del Mundo y me hizo la invitación a la Misión 1. A la Misión 1, ahí fue, ¿verdad? Que comencé, pues, como se dijo, hijo nacido de Luz del Mundo. La primera congregación fue, en ese tiempo habían 6 congregaciones solamente, ¿verdad?
En ese tiempo estaba el pastor Elvi Flores, habían solamente dos misiones. Cuando yo llego al Evangelio, es dos misiones solamente, la 1 y la 2. La primera colación que el pastor me manda es la colación Bellavista 1, me acuerdo, ¿verdad? Y ahí me comencé a congregar en Bellavista 1. Las cosas que yo admiro de la obra es la forma de la doctrina que se tiene en la obra, ¿verdad? Y yo recuerdo que nos llamaron todos los nuevos creyentes que estábamos ahí en la 1 y nos dieron doctrina. Ahí comenzamos nosotros a ver lo que era, y eso contribuyó ahora a mi formación. Pero qué importante, por eso es que la obra está bien ordenada, ¿verdad? Bien, pero bien ordenada. Y esa doctrina, pues, fue la que me mantuvo, esa doctrina bíblica que tiene la obra. Era algo emocionante porque siempre me ha gustado lo que es echar lápiz, estudiar y todo eso. Y al recibir la doctrina y, bueno, al llegar a la obra, el hermano Audi Pineda se encargó de enseñarnos qué era la doctrina Luz del Mundo, cómo eran los pasos, y enseñarnos para sembrarlo nosotros. Él decía, lo que yo siembro en ustedes lo van a hacer en los demás. Amén, le decimos. Y esa era una palabra técnica, pues, y nos enseñó doctrina y nosotros después nos tocó enseñar la doctrina en las congregaciones. Ya Dios creo que venía trabajando en el sentido de que yo estaba en una reunión de un curso y allí escuché una palabra, nada más esa palabra que dijo una de las hermanas, el fin se acerca. Entonces aquella palabra me impactó, y el fin se acerca, y bueno, y entonces yo comencé a preocuparme y busqué una Biblia, pero la Biblia no la entendía ni nada. Entonces yo me quedé quieta nuevamente. A los días llegó mi hermano y dijo, llegó una campaña, pero tampoco le hice caso. Después llegó una amiga vecina que me dijo, no, vamos Leida para la campaña, vamos a llevar a una vecina que ella estaba ciega, vamos a llevarla para que Dios haga un milagro. Dice que Dios está haciendo milagros. Bueno, entonces yo la acompañé, porque yo me la pasaba de los estudios a la casa y allí entonces fui, comenzó la campaña y, oye, aquello me impresionó, no habíamos visto una campaña así, era directamente en Hermano Puerta. Y nos hacen el llamado y no, yo digo, no, yo no me voy a entregar. Entonces, bueno, me fui, pero entonces comenzó una gran inquietud. ¿Y por qué no me entregué? ¿Y por qué no me entregué? Mañana me entrego. Entonces volvieron al otro día, porque ya quedó ahí el llamado. Entonces cuando volví a la campaña, volvían a hacer el llamado y tampoco me entregaba esa noche. Así fui varias veces a la campaña a oír la palabra del Señor y veía las cosas que estaban sucediendo allí, pero no me entregaban. Pero cuando llegaba a la casa había aquel deseo, aquella necesidad como de entregarme. Entonces, no, después se fue la campaña, clausuró la campaña el día domingo, pero al otro día lunes, no, yo me voy a entregar, yo tengo que irme a entregar, yo voy a ir, yo como sea me voy. Y así hice, el lunes esperé, había unas muchachas que se entregaron, vecinas, vamos Leida, bueno, vamos pues. Y esa noche me entregué al Señor, ahí ya la campaña había terminado, pero había quedado un remanente allí en el barrio. Y esa noche me entregué y me sentía diferente, pues veía que, o sea, que había algo nuevo en mi vida, que Dios me había tocado, que Dios me había llamado en ese momento. Y me fui para la casa. Y bueno, y de ahí en adelante comencé a congregarme a la iglesia, a ir a la iglesia, a preocuparme, ¿verdad?, por las cosas del Señor. Así fue ese llamado que el Señor me hizo en ese momento. Después que recibo al Señor, recibo la doctrina y hago el curso de obrero, ¿verdad? Yo me entregué en un mes de septiembre del año 79 y comenzando el año 80 empezamos un curso de obrero. Un curso de obrero muy, muy bueno que daban ahí en el aposento alto, muy completo, con profesores, pastores reconocidos que eran los que lo daban, y eso me ayudó mucho, pues. Y recuerdo que yo me motivé mucho con unos misioneros, o sea, había una cantidad de misioneros, yo fui misionero en la casa del hermano Puerta, ahí funcionaba la misión, la única misión que había, la misión 1 de Guanare, y eso me motivó mucho, o sea, una cantidad de misioneros que habían allí,
yo veía que esa gente vivía llenos de alegría, en esos equipos de campaña, para todo era un gozo, una alegría, un ánimo. Eso me motivó mucho, ¿me entiendes? De tal manera que me uní pues al equipo. Yo tenía mi propio negocio de relojería, yo era trabajar a la relojería y con joyería. Y entonces yo abandoné el trabajo, entregué el local, vendí algunas cosas para dedicarme a la vida misionera. O sea que a los pocos meses, después de recibir el curso de obrero, por ahí a los 6 o 7 meses, yo me dedico a la vida misionera. Teniendo 17 años, se hizo una campaña en un barrio por aquí cerca, o más bien céntrico de la ciudad. Ahora es muy céntrico. Hay una campaña del evangelista Oscar Meléndez, que estaba predicando el evangelio, y previamente él también me había hablado algo del evangelio, y me habló de un joven pandillero que se convirtió en Nueva York llamado Nicky Cruz, y me habló del libro La Cruz y el Puñal, me lo regaló, y yo comencé a leerlo. Perdón, no fue exactamente así, sino que el libro se lo prestó a un tío mío en casa de mi abuela, y yo escuchaba música, mucha música, y mi mamá me dijo que ya él se había convertido, ya me dijo que no iba a oír más música mundana porque ahora eran evangélicos en la casa. Y entonces yo me iba para casa de abuela a buscar un radio para ponerme a escuchar música ya para que mi mamá no me escuchara a mí. Y buscando en un escaparate por allá el radiocito de la abuela, conseguí el libro La Cruz y el Puñal. Se lo había regalado el evangelista a mi tío, y yo comencé a leerlo. Ahí fue donde sentí los primeros toques del Señor, la emoción de oír ese testimonio de ese hombre, Nicky Cruz, y allí empecé a asistir a esa campaña que él estaba haciendo, y allí me convertí al Señor. Y los más vividos recuerdos de ese momento es que estando en la campaña, yo tenía deseos de pasar al frente, porque ya el predicador, cuando yo llegué a ese lugar, aquí se estaba haciendo también otras actividades de aniversario de jóvenes, pero yo sentía la atracción, era hacia la campaña. Y cuando el predicador está haciendo el llamado, justamente que yo llego, yo comienzo a esconderme para tratar de evadir al predicador y el llamado que estaba haciendo directamente a los que estaban allí. Pero en el momento en que me escondo, él dice, abran paso para que la gente que se va a entregar crucen ese Jordán, abran paso que vengan las almas. Y justamente cuando abran el paso, el caminito me encontró a mí y no me quedó otra alternativa que entregarme a Jesucristo. Una experiencia inolvidable. Yo lo puedo decir así, porque estamos en los inicios de la iglesia en Acarigua, y yo en mis inicios como líder de la iglesia. Teníamos una juventud muy bonita y teníamos muy buena comunión, interrelacionados mucho con los demás jóvenes de la iglesia. Y yo comencé a conocer a esos muchachos de la Luz del Mundo, pero claro, previo a esto la campaña, que es lo importante porque es la génesis, el origen. Cuando escuchamos esto, yo había escuchado algunas predicaciones del hermano Puerta, ya había escuchado, por ejemplo, su disco, que se oyó en un disco que se llamaba La Sangre en la Biblia. Me encantaban esos mensajes. Yo me embelezaba escuchando al hermano Jaime Vance Puerta. Y cuando nos dicen que viene Jaime Vance Puerta para Acarigua y va a estar en el famoso CADA, el supermercado CADA, bueno, nosotros comenzamos a engrosarnos y a enrolarnos, por decirlo de alguna manera, en esas actividades de campaña, que fueron largas, como siempre son las campañas de la Luz del Mundo. Yo creo que la más cortica es de 21 días, no sé si esa fue de 21 o de 30 días. Y la gente, el pueblo en general, animado, porque el hermano Puerta es un hombre que atraía a las multitudes, que sabía predicar a la gente. Y yo escuchaba los comentarios de compañeros, de amigos que decían, oye, mira el predicador, qué bonito predique esto. Y se acercaban a la campaña con aquel agradecimiento y con aquel agrado, especialmente por el predicador y por la música que atraía a la gente, porque la Luz del Mundo siempre ha sido una iglesia alegre, de hecho pentecostal, ¿verdad? Y eso le atraía mucho a la gente. Eso fue el primer encuentro que tuve, o los primeros encuentros, con el hermano Jaime Vance Puerta y la obra Luz del Mundo. ¿Llegó a ir a la campaña en ese terreno? Sí, claro, es que estábamos invitados. Nosotros fuimos parte de los anfitriones de esa campaña, porque el hermano Puerta, él dijo que él quería hacer una reunión con todos los pastores de la ciudad, para que los pastores entendieran cuál era el objetivo de esa campaña. Y la iglesia Peñadorel fue el lugar que él escogió por estar céntrico. Y aquí estamos nosotros escuchando al hermano Puerta, a los pastores. Yo, que era un incipiente líder, estaba ahí también en la reunión con nuestro hermano Jaime Vance Puerta.
Tengo una anécdota que él contó en ese momento para tratar de explicarle a los pastores que él no venía a llevar gente de las iglesias, sino que él venía a fundar la obra Luz del Mundo, que él no venía a quitarle miembros a la iglesia. Y él agarró, estando en la reunión con los pastores, sentado así en el altar, de manera muy informal, como siempre fue el hermano Puerta y ha sido. Y entonces decirme, no, pastor, yo no vengo a buscarle sus miembros. Y mire cómo es, yo no vengo a hacer el papel del bachaco. Y agarró un muchachito que estaba ahí entre los presentes y se lo echó en el hombro y lo fue cargando. Este es el papel del bachaco. Y llegó el muchachito para el altar y decía, eso no lo vengo a hacer yo vengo a fundar la Iglesia Luz del Mundo y ustedes van a ser mis colaboradores. Nos decíamos, hermano, al principio que Dios estaba con nosotros. Y si Dios estaba con nosotros, Dios nos iba a dar palabras de sabiduría para poder hablarle a los creyentes, pues, y a los que estaban oyendo. Entonces, bueno, eso fue la fe, bueno, que Dios puso en mi corazón. Y entonces, a través del Espíritu Santo, tuve ese poder. Porque como dice que el bautismo del Espíritu Santo es la investidura del poder de Dios. ¿Para qué? Para darle fuerza a uno y para darle poder y sabiduría para predicar la palabra. Entonces, bueno, me aferré a esa doctrina que me estaban dando. Y entonces, bueno, Dios allí se manifestó, bueno, ayudándome siempre a dar palabra a los otros pues, que estaban oyendo. Era una diaconisa de la iglesia de origen italiano. Su nombre era Adolorata de Telles. Y le decíamos por cariño Loreta, era el nombre que le decíamos a ella. Una hermana muy servicial, muy dada a la obra de Dios. Y bueno, ella ofreció el hospedaje para el hermano Puerta y su equipo de la campaña aquí en Acarigua. Ella tenía un pequeño hotel en la ciudad que se llama Hotel El Llano, que queda justamente frente a la tintorería Los Llanos. Okay. Allí fue donde hospedó al hermano Puerta y a su equipo. Y bueno, para nosotros servir, mira, fue de mucho agrado y a la vez un gran honor servir al hermano Puerta y a su equipo. Y también hay otra cosa importante que señalar, que nosotros nos conectamos tanto con el hermano Puerta y la obra Luz del Mundo, que siempre nos mantuvimos colaborando a través del tiempo. Fue tanto así que había en la iglesia también un hermano diácono de la iglesia que tenía una panadería en la ciudad que se llamaba Panadería Los Andes, que era el hermano Jesús Carrero. Él ya tenía la panadería Los Andes con un italiano llamado Pepino. Era una sociedad que tenía él con el italiano. Pero él quiso fundar otra panadería en la ciudad. Y entonces compró un local más o menos grande en Campo Lindo. Y cuando el hermano Puerta se va de la ciudad, o está por irse de la ciudad, no sé exactamente el momento, lo cierto es que él le planteó al hermano Puerta, hermano Puerta, yo le sirvo al Señor y ahí tengo ese local que voy a hacer una panadería ahí, pero yo se lo puedo ceder a usted sin ningún costo para que haga la iglesia los cultos aquí y la Luz del Mundo. Bueno, bendijeron el local y allí se quedó por primera vez. Fue el asiento de la iglesia Luz del Mundo recién fundada aquí en Acarigua. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, había un gran avivamiento en esa congregación. Eran poquitos, pero como usted sabe que en las campañas quedan 10, quedan 15, quedaban 20, pero siempre se reducía y quedaban congregándose 5 o 6. Fueron los que se quedaron congregando allí, a ese lugar. A veces llegaban 10 personas, pero era tremendo. Había una tambora, había un 4, pero nadie tocaba la tambora, nadie tocaba el 4 porque todo el mundo era nuevo ahí nadie sabía tocar 4. El único que sabía tocar el 4 era el hermano del pastor y era inconverso. Sin embargo, él tocaba el 4, se escondía por allá y tocaba el 4. Mira, una de las cosas que yo admiro de la obra es la forma de la doctrina que se tiene en la obra, ¿verdad? Y yo recuerdo que nos llamaron todos los nuevos creyentes que estábamos ahí en la 1 y nos dieron doctrina. Ahí comenzamos nosotros a ver lo que era y eso contribuyó a mi formación. Pero qué importante, por eso es que la obra está bien ordenada, ¿verdad? Bien, pero bien ordenada. Y esa doctrina pues fue la que me mantuvo, esa doctrina bíblica que tiene la obra. Yo siempre he admirado, inclusive como pastor, yo tengo eso. Todos los nuevos creyentes que van a la misión donde estoy pastoreando, yo recibo doctrina antes de ser bautizado. Porque es la forma de uno mantenerse en las cosas de Dios.
la palabra de Dios. Claro, no nos tocó fácil porque como sabemos, la obra en sus comienzos era fuerte, duro, no es como ahora. Los misioneros todos teníamos que hacer la cadena de ayuno y oración. Uno se alistaba muy temprano para estar porque yo empecé a pastorear congregaciones que a los 6, 7 meses, entonces ya a las 5 de la tarde teníamos que estar en el terreno de la congregación, ¿me entiendes? Hasta las 9 de la noche, 9:30 que regresamos de la congregación, y ahí nos esperaba el rebusque. El rebusque era como algo parecido al altar familiar, pero era un clamor que se hacía con todos los misioneros en el altar, como estábamos al lado del templo, pues, o dentro de la casa pastoral. Nos arrodillamos, oramos, damos gracias por todo lo que hicimos en el día, por todo. Era un rebusque y se cantaban unos coros, se daba gracias al Señor y cada quien se iba a sus habitaciones. O sea, ahí no había tiempo para estar pensando otra cosa, ir a buscar a Dios, el altar familiar en la mañana, pero era muy motivador. Como te digo, pues había un buen equipo de misioneros, un buen grupo de misioneros, y nos motivábamos y nos animábamos los unos a los otros. Ya el altar familiar no era, como te dijera, a las 8, 9, no, ya a las 6, 6:30 de la mañana, cada quien salía con su petate, que era un cuerito, que llamaban cuero. Nosotros cada uno nos hacíamos un petate, un cuerito, y nos íbamos a orar en el altar. Cada quien iba llegando y se arrodillaba. Esa es una de las experiencias muy lindas de la vida misionera. Se componía mayormente, éramos puros jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Sí. Había muchos jóvenes. Y Coromoto era pastor de una congregación y yo era pastor también de otra, de la congregación donde yo creí, pues, en el Algarrobo. Y nos conocimos, pues, y nos enamoramos, pero no duramos mucho tiempo conociéndonos aquí en Acarigua, porque en aquel entonces, cuando uno se enamoraba, pues lo sacaban rápidamente de misionero. Y yo, como ya no estaba estudiando, pues me sacaron de misionero y mi esposa quedó aquí, mi novia pues quedó aquí en Acarigua y a mí me sacaron de misionero. Habían pasado 4 meses de haberme entregado y de ser bautizado. Y como a los 5 meses, entonces el pastor me dice que tengo que ir a pastorear. Y en aquel entonces, pues, había carencia de obreros y las personas que ponían a pastorear, pues eran personas sin experiencia. Y yo, el pastor me dijo, bueno, vaya a pastorear al barrio La Batalla. Antes de pastorear la curación, estaba como copastor. Nuestra hermana Leo Cordero nos formó. Fueron 2 mujeres que fueron mis pastores de curación, nuestra hermana Leo Cordero y la hermana Orquídea, que ella Castillo, ¿verdad? Ellas fueron las que fueron las primeras pastoras de curación. Luego, bueno, me inicio, de ahí salgo como pastor de curación, ¿verdad? Recuerdo que la primera curación que me tocó era como lo dije al principio, ¿verdad? Eran 6 congregaciones. Y esa congregación que me tocó a mí fue 5 de diciembre 1. En 5 de diciembre 1, ¿verdad? Estuvimos pastoreando. Y también la congregación que está el Muertico, que creo que ese barrio se llama Angelo, hija. En ese tiempo decían el Muertico, congregación del Muertico. Y ahí comenzamos esas 2 congregaciones. Antes de venir para acá, ya yo había pastoreado en 2 ciudades, en 2 estados. Recuerdo que mi primer lugar donde pastoreé fue en Guanarito. Yo salí siendo muy nuevo, que tenía 1 año y medio, creo que no llegaba a 1 año y medio cuando me llamaron a pastorear en Guanarito. Había una necesidad allí y entonces, bueno, me puse a trabajar allí en Guanarito, había mucha necesidad. Y recuerdo que después que agarré la misión juntamente con un misionero llamado Juan Vizcaría, nosotros llevamos esa misión al crecimiento y en vez de necesitar ayuda, más bien nosotros enviábamos ayuda a Guanare. Luego salí a pastorear al estado Mérida. Fui pastor en el Vigía, estado Mérida. También Dios me bendijo allí, ¿verdad? Una misión nueva, fue fundada por el evangelista Naudi Pineda. Estaba reciencita fundada y también tuvimos más de 1 año allí, dándole un gran crecimiento,
O sea, Dios me ponía en esa gracia. Me dio esa gracia a Dios que donde llegaba tenía esa gracia para motivar a la gente y animarlos y darle crecimiento a la obra. Y bueno, yo llegué aquí en el año 83, diciembre, pero la instalación fue en el año 84. Ya había tenido esa experiencia en el pastorado, en esas otras obras. Y bueno, mira, yo agarré la misión 2 teniendo 4 meses la misión 2 de fundada. Recuerdo que antes de mí estuvo un pastor por allá de otra zona, por allá de Zulia, creo. Entonces, y bueno, agarramos la misión. Yo estaba un jovencito. Y Dios me ha ayudado, ¿verdad? Desde un principio, pues Dios puso ese llamado a la vida misionera. Yo estaba dedicado a la vida misionera. Desde que yo hice el curso de obrero, y me lancé, pues yo no he retrocedido. Sentíamos un cambio y que ese cambio nos impulsaba a ir al culto. Y ya no queríamos ir a otro lado, sino como teníamos el culto al frente, pues yo llegaba de mi trabajo y a veces no tenía tiempo de bañarme porque eran las 8 y yo quería estar en el culto, y de esa manera pues fueron los primeros pasos en el Evangelio, algo que sentíamos un impulso a ir al culto todos los días, ya fuera tarde o temprano, pero quería estar allí en el culto. El pastor le dio la tambora a los hijos míos para que aprendieran. Llévese la tambora para la casa para que aprendan a tocar la tambora. Usted se imagina el bullarangón todo el día, esos muchachos con esa tambora aprendiendo a tocar tambora. Y bueno, y yo regañaba a los muchachos míos porque no dejaban esa tambora quieta. Sin embargo, cuando el pastor yo le digo, pastor, yo quiero aprender a tocar el 4, pero no tengo el 4. Me dijo, bueno, yo le voy a dejar el 4 mío, lléveselo para su casa y practique en su casa, me dijo. Y el pastor me dejó el 4. Ahora nadie me aguantaba a mí todo el día con ese charrangán, pero aprendí a tocar el 4. En el barrio de San Antonio, allí existía la congregación Luz del Mundo, mejor dicho, la misión, porque era una sola misión existía en ese tiempo, no como ahorita que tenemos 65, ¿no? Una sola misión, y bueno, y esa misión, pues allí estábamos todos haciendo los cultos de oración, hacer una bendición, ¿verdad? Haciendo los cultos, ¿cómo le digo? Los cultos de avivamiento, y era todo una bendición, y la gente llegaba, muchachos y muchachas llegaban. Ya cuando él llegó, yo estaba ahí. Yo era que entregué en la campaña que el hermano Puerta hizo, y él llegó después que ya estaba la iglesia formada, y ya estaba el hermano Ángel Pérez y el hermano Francisco Reyes, que fueron los primeros pastores que quedaron ahí, pues, los encargados. Y luego, bueno, mandaron al hermano Luis Armando Ochoa, que fue el que quedó establecido ahí en la misión. Las campañas eran gloriosas. Yo recuerdo una campaña en Mijagüito. Fuimos a una campaña en Mijagüito allá con el pastor, y eso era maravilloso. Eso cayó un aguacero y el predicador que estaba, ¿verdad?, ministró sobre los amigos y los hermanos que estaban, y eso es glorioso. Eso la gente venía danzando, hablando en lengua. Fue muy bonito esa campaña en Mijagüito. Y otras experiencias aquí mismo en Altamira. Hubo una campaña en Altamira que aproximadamente 60 personas recibieron a Cristo. Eso, bueno, eso eran campañas de mucha alegría, mucho avivamiento. Hay mucha gente entregándose en ese tiempo. Fue maravilloso, ¿verdad? O sea, son tiempos que uno no olvida. Lo primero que me acuerdo fue cuando llegué a aquel hermano Carlos Rivero. En una oportunidad se fue la luz y yo salí con un tobo y 2 palos al frente de la casa pastoral del hermano Carlos, y empecé a tocar la tambora así y a cantar coro con unos niñitos. La vecina al lado se acercó, la vecina enfrente se acercó, y al hermano Carlos le gustó y me dijo, oye, usted puede fundar una congregación aquí. Y yo comencé y me consiguieron una tambora, y yo comencé todos los días, y hasta la fecha, le doy gracias al Señor, hay una congregación ahí en Capuchino, de esa zona de ahí. Yo comencé fue con un tobo y 2 palos.
a cantar coro al frente de la pastoral. Mis hijos aprendieron a tocar tambora rapidísimo. Mire, eso, bueno, y Luisito, bueno, ustedes lo conocen, agarraba ese 4 para él solo, mire, y aprendió a tocar el 4 también, aprendió a tocar la guitarra, tanto así que tiempo después él era el guitarrista de la obra acá en Acarigua. En todas las campañas, Luisito era el que tocaba la guitarra, porque aprendió a tocar guitarra, aprendió a tocar 4, aprendió a tocar los instrumentos. Mira, nuestros hijos tuvieron la bendición de nacer, ¿verdad?, en un hogar pastoral, un hogar misionero, donde se hace el altar familiar, donde hacíamos el rebusque, una vida, siempre trabajamos con muchos misioneros y ellos crecieron con esa bendición. Nuestros hijos conocen, bueno, a todos esos misioneros que pasaron por acá, siempre ellos le dejaron enseñanza a cada uno de ellos. Ellos aprendieron muchas cosas buenas de todos esos misioneros de Dios que pasaron por acá. Entonces crecieron con esa bendición, mayormente los mayores, los 3 mayores crecieron con esa bendición, ¿verdad?, del altar familiar, de lo que es la vida misionera. Ellos conocen muy bien cómo tiene que comportarse un misionero, y ellos que eran como nombres, como los referees, como los jueces en los misioneros. Esto es así, esto es así, porque ellos conocen toda la vida misionera. Y de hecho, bueno, ellos son pastores, sus hijos, los 2 mayores, son pastores, ¿verdad? Siempre he creído que lo primero que uno tiene que ganarse es la familia, ¿verdad? Y desde que antes de que ellos nacieran, era una de mis preocupaciones, ¿verdad? De que los hijos que fuera a tener yo, ¿verdad?, con mi esposa, no fueran gente que sirvieran y que sirvieran dentro de la obra, ¿verdad? Y bueno, Dios nos ha concedido esa petición de que nuestros 3 hijos, ¿verdad?, ya 3 de ellos son 2 pastores, y les hemos enseñado, tanto mi esposa como yo, a amar la obra. A veces estamos solos, ¿verdad? Y él, una de las palabras que siempre me dice, yo estoy contento por lo que Dios me ha dado como esposa, porque tú siempre ves detalles que yo no los veo, siempre ves cosas en los muchachos que yo no los veo, y me dice, mi amor, hay que corregirle esto a los muchachos, porque esto, y corregirlos desde pequeños en cosas, sentarlos como familia, que muchas veces en eso un hogar se pierde. La obra Luz del Mundo sigue siendo una obra que no se detiene. Eso yo admiro de los hermanos de la Luz del Mundo, que siempre están haciendo su labor, haciendo su trabajo, haciendo las campañas, y siguen con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, no ha descendido. Siguen siendo alegres, siguen siendo pentecostales, porque con el tiempo a veces algunas iglesias se van como que acomodando y como que apaciguando, y ya no evangelizan con el mismo ímpetu, ya usted no los ve con la misma fuerza. Parece que va de generación en generación, van en la tradición, digamos de alguna manera, de que eso que ustedes llevan de fuerza y de pentecostalismo lo siguen inculcando y lo siguen colocando en las nuevas generaciones. Bueno, Dios ha sido muy grande con nosotros, Dios ha sido muy fiel con nosotros en Luz del Mundo, que a pesar de que nosotros al principio no éramos reconocidos como unos pastores, ¿cómo diremos?, colegiados, vamos a llamarlo así, pues, que viniéramos de un instituto bíblico, pero sin embargo nosotros nos hemos codeado hasta con los más grandes, pues, vamos a llamarlo así, los grandes estudiosos bíblicos, pues. Y la obra, pues, se ha mantenido en ese estatus, pues. Ya hoy podemos decir que nuestra obra es una obra ya establecida, con buenos pastores, bueno, maravilloso, pues. Todo ha sido excelente, pues. El trabajo ha sido excelente. He visto la iglesia creciendo, avanzando. Creo que, bueno, hay metas que hemos logrado, otras no lo hemos logrado, ¿verdad? Y bueno, nos sentimos contentos, ¿verdad?, de estar con ese equipo de obreros que nos han dado. Mira, yo la veo con gran fruto, ¿viste? Gran fruto de un gran crecimiento y lo que falta, como dice, ¿verdad? Bueno, y estamos con mucha alegría, con mucho agradecimiento a Dios por este crecimiento, por este avivamiento y por todo lo que esta obra promete en el nombre del Señor. Y bueno,
mucha alegría, mucho gozo, mucho contentamiento por nuestra celebración, de verdad, de estar cumpliendo 50 años. Esta es una alegría muy grande y estamos motivando a cada creyente para que por lo menos llevemos uno a esta fiesta, ¿verdad? Hay un texto que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Yo les aconsejo a la juventud que permanezcan en la palabra de Dios, porque cuando se enfoca uno en la palabra de Dios y se llena y se nutre de la palabra de Dios, yo creo que no se apartan nunca del Señor, porque el que no se nutre, el que no se alimenta, no es como que tú crezcas y tú no te alimentes bien, ni vitaminas, ni lo demás. Bueno, la palabra de Dios es la que te nutre. Y lo que primordial que yo siempre le digo a los jóvenes en la iglesia, lean la palabra, nútranse, escuchen la palabra, cuando viene un predicador, eso nutre, eso te alimenta. Entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en nosotros. El mensaje que le dejo acá a las generaciones nuevas que están y las por venir, les doy esto es que vengan y obedezcan y sujétense. Estos documentales que ustedes están haciendo son de una gran bendición, porque eso quedará grabado para la generación de relevo, para nuestra generación, para que cuando ya nosotros no estemos, ellos puedan ver y oír todas estas cosas, que son tantas, pero que aquí solamente se dice lo que se puede, porque por el tiempo, pero que eso le quede marcado a ellos, y eso les sirva a ellos como un gran testimonio, para que ellos vean el trabajo que se ha hecho dentro de la obra de Dios, y que muchos de los que estuvieron con nosotros, que ya no están con nosotros, porque ya están en la presencia del Señor, hicieron una gran labor para que esta obra estuviese en el sitial que está hoy en día, en ser una de las obras más grandes aquí en Venezuela. Doy gracias también a Dios porque la misión 2, desde el principio, pues, gracias a Dios a esa aceptación que ellos tuvieron conmigo cuando vine aquí a Carigua. Ellos no me rechazaron, sino que comenzamos a ese trato, ¿verdad? Entre los hermanos, y aquí hay hermanos, oye, que me aprecian y yo los aprecio, ¿verdad? Ya unos han partido con el Señor y han sido de gran ayuda para mi vida. La confianza y la fidelidad a Dios, que es Dios el que nos va a hacer salir adelante. Eso es lo que le digo, que le recomiendo, es confiar cada día en Dios y poner todo en las manos de Dios. Y estos 50 años que han transcurrido en la luz del mundo aquí a Carigua Araure, han sido 50 años de muchas luchas, pero también de muchas bendiciones. Amén. Porque no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, porque Dios ha estado con nosotros. Durante 50 años, desde el año 1975 hasta ahorita 2025, la obra Luz del Mundo a Carigua Araure ha ido creciendo. Mi consejo es que amen la obra y le sirvan al Señor, porque la Biblia dice que si alguien me honra, dijo el Señor, si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Si ustedes honran a Dios, para toda esta juventud que está ahorita en la obra, pienso que esto va a ser una explosión. Amén. Yo pienso que la obra Luz del Mundo, con esta nueva generación, va a sacudir a Venezuela, no solamente a Venezuela, al mundo entero. Así que los jóvenes, a servirle, aprovechen su tiempo, ¿verdad?, de poderle servirle al Señor Jesucristo. Amén. Yo pudiera decirles que se mantengan firmes en el camino, que no pierdan su condición y su origen, su esencia pentecostal, porque debemos mucho a la obra pentecostal, el crecimiento de la misma en las ciudades de Acarigua y Araure y en otras regiones, pero hablando de la parte local, en Acarigua y Araure. La gente se siente a gusto cuando un pentecostal, por decirlo de alguna manera, toca la puerta y les habla con dinamismo y con gozo y unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Les habla del Evangelio de Cristo y que ora por la gente, y esa oración se siente, esa oración llega y cumple su cometido. Que no perdamos esa esencia pentecostal y nos mantengamos siempre consagrados al Señor, porque la única manera de seguir avanzando y hacerlo bien
es que nos mantengamos bien consagrados a Dios, con la lectura, el estudio de la palabra, nos preparemos en el área teológica también, que es muy importante, y pues no dejemos a un lado la oración, la búsqueda de Dios, para que sigamos logrando muchos éxitos en la obra del Señor. Tenemos que tener esa esperanza de que Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios nos va a seguir ayudando, Dios nos va a seguir prosperando y vamos a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Entonces que Dios me le bendiga, mantengamos ese ánimo y recordemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios tiene grandes bendiciones. Acarigua, una ciudad abierta. Allí no estaba el diablo con un viento tumbándonos la plataforma. En Acarigua encontramos un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de bienvenidos hermanos. Y ahí está la obra, en Acarigua y en sus alrededores. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio y por ser parte de esta celebración llena de fe. No te pierdas este tercer y último episodio donde estaremos cerrando con broche de oro el aniversario número 50 de la obra Luz del Mundo Acarigua y Araure. Hasta entonces y que Dios te bendiga.